El derecho y la moral. La moral, la dificultad de una delimitación conceptual. La moral social, que los juristas suelen llamar moralidad positiva o vigente desde John Austin, es la propia de los grupos sociales en los que el individuo vive, cuya fuente son las concepciones y actitudes éticas del colectivo social. Las relaciones derecho-moral es una constante en la historia del pensamiento jurídico. Quienes rehuyen la misma hacen de su positivismo jurídico una especie de nueva moral y de la ley la fuente o criterio de la moralidad. Quienes muestran una relación tímida no descartan una conexión en el terreno de la práctica del derecho y de su creación, dado que los legisladores y jueces son inevitablemente sujetos morales. El proceso de conversión recíproca del derecho y la moral en las filosofías jurídicas contractualistas y utópicas. El contractualismo jurídico y la filosofía utópica han entendido de distinta manera la evolución de las relaciones entre el derecho y la moral. Para los contractualistas, la moral es el punto de partida de la evolución de la humanidad, que se transforma en derecho en el momento en el que se constituye la sociedad civil. Para los utopistas, la moral es, en cambio, el punto de llegada cuando la sociedad civil es suplantada por una nueva sociedad inorgánica y sin clase. Desde la moral al derecho, los juristas del siglo XVII y XVIII, partidarios de un justnaturalismo racionalista, describían el tránsito del estado de naturaleza a la sociedad civil a través de la figura del pacto social, lo cual suponía sustituir las precarias normas de la moral por las reglas coactivas del derecho establecido por la nueva sociedad política. La moralidad no se bastaba a sí misma ni podía subsistir por sí misma. Se imponía un acuerdo o pacto entre los hombres para salir del estado de naturaleza y crear una sociedad política organizada, dotada de poderes públicos y de normas coactivas. Desde el derecho a la moral, los modelos de sociedad ideal dibujados por los utopistas de todos los tiempos, de Platón a Marx, desde el Estado gobernado por los filósofos en Siracusa a la sociedad comunista sin clases ni derecho, se regirán por normas morales a la moralidad. Será el principio de su organización, quedando el derecho marginado, reducido a segundo plano. Podríamos iniciar un discurso largo sobre la concepción de la moral dentro de esas sociedades terminales del futuro repasando las teorías utópicas. Antigua, por ejemplo Platón; renacentista, Tomaso de la Campanella y Tomás Moro; América, la sociedad jesuita; ilustrada, Denis Diderot; socialista utópica, Owen; socialista y científica, Karl Marx, ya que no coinciden en el diseño de las normas morales de esta sociedad del futuro. Las tesis reduccionistas del derecho y la moral en el positivismo jurídico y el justnaturalismo. Mirando ahora las relaciones del derecho y la moral en un plano no evolutivo, sino teórico-formal, cabe señalar cuatro posiciones vislumbradas por las dos concepciones clásicas de la filosofía jurídica, el justnaturalismo y el positivismo jurídico, que se traducen en cuatro formas de ver las posibles relaciones de conexión y jerarquía de ambos órdenes normativos. El derecho como contenido de la moral. El derecho y la moral son órdenes coimplicados, siendo las normas jurídicas una parte de la moral, las normas morales más precisas, que por ello son protegidas por el apartado coactivo del derecho. Las relaciones derecho-moral se representarían gráficamente como dos círculos concéntricos, siendo el círculo menor el ámbito del derecho y el mayor el de la moral. Supone esta concepción una reducción de lo jurídico a lo moral, ya que la norma jurídica, para tener la condición de tal, necesita ser moral. Es una modalidad del justnaturalismo radical. El derecho como criterio de la moral. El derecho y la moral son órdenes coimplicados, siendo el derecho el criterio de la moralidad, de lo bueno y justo. La representación gráfica de esta visión de las relaciones derecho-moral sería la de dos círculos concéntricos, como en el caso anterior, pero donde ahora el círculo mayor marcaría el ámbito del derecho y el menor el de la moral. Se produce en esta concepción una reducción de lo moral a lo jurídico. La ley del Estado expresa lo que es moral. Es el exponente de un positivismo jurídico acentuado. El derecho y la moral, órdenes interseccionados. El derecho y la moral son órdenes separados, pero hay una zona de confluencia donde unos principios jurídicos o preceptos de orden deontológico orientan y valoran críticamente a las normas positivas. Hay una doble juridicidad, la justnaturalista y la positiva. La representación gráfica de esta tendencia sería la de dos círculos secantes con una zona común de confluencia,
donde se produce más intensamente la influencia de los principios y normas éticas sobre las normas jurídicas. El derecho y la moral, órdenes separados. El derecho y la moral son órdenes separados, pero hay un punto de intersección, no una zona de confluencia como en el supuesto anterior, donde las normas del derecho positivo son objeto de valoración moral. Es probablemente la acepción que posee más adictos entre los juristas. Supone concebir el único derecho existente, el derecho positivo establecido por los poderes públicos susceptibles de una valoración ética sin que los criterios éticos lleguen a constituir una clase de derecho y un tipo de juridicidad. La moralidad, en este caso, es un elemento exterior extrasistemático a la propia realidad. De las normas jurídico-positivas, desde donde se hace la crítica valorativa del derecho positivo, pero también penetra consciente o inconscientemente en la legislación y en la práctica jurídica, porque los legisladores y prácticos del derecho introducen inevitablemente criterios éticos sociales. La representación gráfica de esta corriente doctrinal sería la de dos círculos tangentes cuyas zonas de contacto imaginarían el punto en el que se produce esa valoración crítica desde los valores estéticos, éticos, en el ejemplo de lo que podríamos llamar un positivismo jurídico crítico. Los criterios de delimitación conceptual del derecho y la moral. La historia de los criterios distintivos de estos órdenes normativos de la conducta humana le ha quedado aún bastante camino por recorrer. Todavía no ha dado la doctrina con un criterio definitivo y unos argumentos al gusto de todos. Ello es debido a que los criterios históricos no se adaptan a la riqueza del causismo social o no resuelven con la misma solvencia todos los supuestos que dan en la vida social. El criterio del objeto o punto de referencia de los actos, actos morales unilaterales y actos jurídicos bilaterales. Es este el criterio que probablemente antes y viene a las mentes del profano porque tiene un carácter externo y objetivo. La moral se ocupa de los actos atinentes a un solo sujeto y en cuanto a él le afecta. El derecho atiende a los actos de al menos dos sujetos que se relacionan entre sí estableciendo mutuamente derechos y deberes recíprocos. De ahí que se diga en el lenguaje vulgar que la moral es unilateral y el derecho bilateral. El criterio de la dimensión o alcance del acto, actos morales internos y actos jurídicos externos. Es el criterio de más abolengo histórico, desde el momento en que comenzó a diferenciarse un orden ético autónomo independiente de la acción de los poderes públicos. Supone este criterio una distinción entre los actos internos del pensamiento y de la conciencia y los actos externos de la vida de relación social. Los primeros son objeto de la moral y escapan a la regulación y sanción de los poderes públicos. Los segundos son objeto del derecho y regulados por sus normas. La moralidad no solo es un punto de vista valorativo sobre la actuación de los hombres, sino además un ámbito autónomo de la misma, que no debe ser regulado ni cuestionado por la ley del Estado. El criterio de la motivación del acto, actos morales motivados por el deber y actos jurídicos simplemente formales. Este criterio trata de establecer el deslinde de lo moral y lo jurídico, fijándose en la razón del acto o acción humana. Si el acto se cumple por un motivo de deber, adquiere la naturaleza de acto moral. Si el acto se desentiende de la motivación y atiende a la mera conformidad externa con lo ordenado en la norma, entonces es simplemente jurídico. Expresado de otra manera, a la moral le interesan los actos motivados por el deber, al derecho la concordancia de los actos con las exigencias requeridas en las normas jurídicas, independientemente de su motivación. El criterio del autor o sujeto agente de la norma, normas morales autónomas y normas jurídicas heterónomas. Este criterio hace referencia al sujeto agente de las normas. Si las normas proceden de uno mismo, del propio sujeto que se ve obligado a cumplirlas por imperativos de la propia conciencia individual, entonces es propiamente una norma moral. Si, por el contrario, procede de un sujeto individual o colectivo externo, la norma es jurídica. Por ello, se puede hablar de normas autónomas o normas de uno mismo y normas heterónomas o normas de otro. El criterio de la finalidad de la norma.
normas morales para el individuo y normas jurídicas para la sociedad. Según este punto de vista, el sentido u objetivo de ambas normas sirve para diferenciarlas conceptualmente, individuo y sociedad. Son los puntos de mira de las normas moral y jurídica, respectivamente. En la filosofía cristiana se decía que la moral tendía a la perfección de la persona y el derecho a la ordenación de la sociedad en función del bien espiritual superior. Otros credos religiosos han visto la sociedad como elemento marginal o distorsionante en relación con el problema fundamental de la religionato del hombre con Dios, siendo entonces los fines de la norma jurídica y ético-religiosa contradictorios. Este criterio, como la mayor parte de los ya señalados, posee validez en una visión global. A grosso modo, la orientación de la norma moral es el individuo como tal y la norma jurídica de la sociedad. El criterio del sistema de protección de la norma, normas morales incoercibles y normas jurídicas coactivas. Es uno de los criterios que cuenta con un mayor favor en la doctrina, la cual es explicable porque si los criterios materiales o de contenido no sirven, como en buena medida eran los anteriores, es ocurrente acudir a criterios formales como es el presente. Desde esta perspectiva, la moral se caracteriza por la incoercibilidad de los actos que regula, en tanto que las acciones sujetas al derecho son coercibles y consecuentemente sancionables. Las normas morales son incoercibles porque obedecen a la propia conciencia del sujeto. Las normas jurídicas son coactivas porque regulan derechos y deberes recíprocos y por ello gozan de todo un conjunto de medidas e instrumentos que velan por su eficacia. Moral y derecho hoy. Cuestiones claves. Tan pronto aparece el derecho en la moral como la moral en el derecho, no hay deslindes claros para uno y otro, sino una omnipresente mezcolanza. Si esto es así, podremos preguntarnos hasta qué punto se justifica esta mezcolanza. Es decir, si se justifica una imposición legal de la moral, el derecho en la moral o para la moral, o por otra parte, la moralización del derecho, la moral en o para el derecho. El derecho en la moral. Se manifiesta de dos maneras: legalización de la moral y sistema político. El derecho en la moral pretende la protección jurídica en una moral concreta, una imposición coactiva de la moral, ya que el derecho le caracteriza el monopolio de la coacción en la exigencia del cumplimiento de sus normas. El tema del derecho en la moral o de la legalización de la moral tiene distinto tratamiento jurídico dependiendo de la naturaleza del sistema político, ya sea que se trate de un sistema político autoritario o democrático. Legalización de la moral y paternalismo jurídico. Si, como principio, no se justifica una imposición coactiva de la moral, quizá encontremos algunos casos excepcionales contra la regla general. Tal es el supuesto del paternalismo jurídico o paternalismo del Estado, consistente en la imposición por razones morales de una norma contra el deseo de su destinatario y en beneficio del mismo. El paternalismo es una limitación de la libertad personal, que no parecía bien a los primeros liberales, reacios a cualquier intromisión de la ley del Estado, sobre todo cuando no estaba en juego intereses generales. La moral en el derecho. El tema de la moralización del derecho es una cuestión más intrincada que la de la legalización de la moral, porque la legalización de la moral es una cuestión de voluntad del poder. Depende de qué se quiera o no hacerlo, en tanto que la moralización del derecho puede ser una realidad que escapa a la voluntad, porque sea inevitable la creación o aplicación de las normas con criterios morales. El legislador o el juez no puede desprenderse de su moral cuando crea las normas o las aplica. Esto nos conduce a planteamientos donde la moralización del derecho en un doble plano se vuelve descriptivo y prescriptivo. El derecho desde la moral. Es evidente que la democracia participativa y sus pilares, los derechos humanos, son el recipiente de la justicia procedimental y sus reglas morales de la argumentación considerada en un plano teórico. Constituye un principio de fundamentación moral de las decisiones políticas. Aquí tenemos una tendencia circular, desde la moral al derecho, como reza el epígrafe, y desde el derecho a la moral. Así, por ejemplo, Jürgen Habermas insiste en la importancia de los derechos humanos para hacer factible la ética del discurso en el mundo de la vida. Los derechos humanos son parte
del interés generalizable que se traducen en el ethos de la vida, las reglas morales de la argumentación. Moral, derecho y diversidad cultural. Es un tema hoy en alza y controvertido el de la diversidad cultural y la crítica al imperialismo ético de la civilización occidental, apoyado en la convicción de que la ética occidental es la más perfecta por su evidencia racional y humanitarista, debido por el ello prevalecer sobre otras éticas más retrasadas. Creo que no hay ética mejor sino ética contextualizada. Lo que importa es que los procedimientos y contenidos éticos de cada cultura sean reconocidos y asumidos por los miembros que la integran, que en tanto como decir que sean legítimos.